Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club y Tirambo. Bueno, hoy voy a empezar una especie de sección, por llamarlo de alguna manera, en la que voy a hablar de películas y de sus libros. Películas que están basadas en libros o libros que son la novelización de películas que se han hecho previamente, que también los hay. Y también hay cosas muy interesantes dentro de este mundo que no todo el mundo valora, pero yo el tema de las novelizaciones, algún día tendríamos que hablar sobre ello porque me parece interesante, ¿no? También, ¿no? Yo creo que hay dos experiencias. Una es la de la lectura de una historia y otra la de ver esa historia plasmada en imágenes, ¿no? Todo el mundo dice que prefiere, por general, las novelas a las películas. Yo en general también, pero hay alguna honrosa excepción. Y lo que voy a hablar hoy es de una historia muy curiosa. Una historia muy curiosa. Y es Pobres criaturas de Alasdair Gray, un escritor escocés. Esta novela es de principios de los 90, me parece que es del año 90, 91. Eh, no lo sé. Del 92. Es del 92. Y este año se ha estrenado en salas en nuestro país la versión en cine dirigida por el director griego Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, bueno, con Willem Dafoe. ¿Y qué cuenta Pobres criaturas? Bueno, pues primero voy a contar lo que es un poco la historia en sí. Y luego ya voy a ver las diferencias entre el libro y la película. La historia cuenta, bueno, pues el periplo digamos, el viaje iniciático de una mujer llamada Bella Baxter, una mujer extraña que se comporta de manera extraña, muy infantil, a pesar de que sea pues una mujer de unos veintitantos, 30 años, pero se comporta de una manera infantil, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de discapacidad, únicamente es porque su cerebro no es el de una persona de esa edad. Pero ya digo, no hay ninguna discapacidad, no hay nada. No quiero contar por qué Bella Baxter actúa como actúa. Es una historia, uno de los pequeños giros de guión o de historia, aunque viene muy pronto contado, pero creo que es mejor no contarlo. Hablamos de una especie de médico, de un doctor así, casi se podría decir que es como una novela gótica, victoriana, y es pues, una especie como de creador, una especie como de Frankenstein, lleno de cicatrices, ¿no? Y una persona que tiene siempre una parte oscura, ¿no? Sus experimentos con el cuerpo humano, pues bueno, son complejos, ¿no? Con el cuerpo humano y con el cuerpo de animales, quiere decir que es el tema de las cirugías, bueno, es una historia ahí un poco turbia, la del doctor Baxter, y bueno, y cuenta cómo esa persona, que no se sabe si es su sobrina, su hija, una tal Bella Baxter, bueno, pues hay un momento en el que abandona tanto a él como a McCandles, que es un médico joven que se enamora perdidamente de ella, y se va, y hace una especie como de periplo sexual y de iniciático, y bueno, pues alrededor de varios países, ¿no? Este viaje iniciático le sirve a Vela, es una especie como podríamos decir que es una especie de historia de cómo es el conocimiento de un niño desde que nace hasta que es adulto, ¿no? La madurez, el conocimiento, los golpes de la vida, ¿no? En ese sentido, Alasdair Gray tenía muy claro que esta extraña historia, porque es rarísima, eh, tenía que ser, tenía que ir por ahí, ¿no? Queda más claro todavía en la película de Yorgos Lanthimos. Ahora voy con las diferencias de la novela y de la película. En la película, desde el principio, estamos viendo al doctor Baxter con Bella Baxter en su día a día, en una especie como de mansión gótica. Y luego llega el otro, el doctor McCandles, que es el jovencito que, bueno, pues hace un poco como de pupilo, de Bulldog, que le llaman aquí en el libro, de pupilo del doctor Baxter, cómo él se enamora de ella y cómo ella en un momento dado les abandona a los dos para irse con un libertino por ahí a conocer el mundo y los placeres del cuerpo. En el libro no es así. En el libro, lo primero que te cuentan es una especie de introducción
escrita por el propio Alasdair Gray, diciendo que el libro que vamos a leer a continuación es un texto que le llegó a él a sus manos, que es una novela que escribió, que luego la mandó quemar y solamente quedó esa versión el propio McCandless. Entonces ya pasa a la segunda parte de la historia, que es más o menos esto, es la novela en primera persona escrita por McCandless, uno de los protagonistas. Alasdair Gray nos avisa que todo, que no está escrito por él, que él únicamente lo que hace es al final del libro una especie de notas y también añade una carta final de Bella Baxter. Bueno, ahí está todo, ¿no? Con lo cual, aquí la historia es parte como de varias fuentes diferentes. No está contado en tercera persona o bueno, no está contado de una manera más o menos lineal como la película, sino que aquí hay diferentes fuentes, hay diferentes narradores en forma de carta, en forma de, bueno, es un libro ilustrado con todo tipo de... Es un libro difícil, hay que decir, difícil de leer. No es que sea muy extenso, 300 y pico páginas, pero tiene es muy complejo, muy extraño. Si la película os parece rara, la novela ya ni os digo. O sea, no es que sea difícil de leer en el sentido de que no se entienda, sino que hay muchos giros, de pronto hay capítulos que son enteros una carta de un personaje. Eh, Hay más, bueno, digamos que la historia tiene más quizá altibajos que la película. A mí la película me parece una de las mejores que se han hecho en el año pasado. Se han estrenado en el 2024, pero se hizo en el 2023. Creo que es una de las mejores películas junto a Zona de Interés y Fallen Leaves. Yo creo que son las tres mejores películas que se hicieron el año pasado. Y el libro es cierto que al ser tan ambicioso, en algunos momentos peca de excesivo, ¿no? Y es lo que yo creo que le falla un poco. El libro al final me costó un poquito más de lo que hubiese deseado, precisamente por eso, porque a veces tanta anotación, tanta ilustración basada en el cuadro o sea, en el cuaderno del propio McCandless o el lenguaje, cómo habla de extraño, porque es un cerebro que va creciendo. El de Bella Baxter se hace muy complicado muchas veces leerla cuando habla. Hay muchos juegos de palabras impronunciables que te los van contando aquí en las notas. Eh, bueno, hay muchas cosas que obviamente lo hace un libro genial y muy complejo y muy completo, pero yo creo que muchas cosas se pierden en la traducción precisamente por esos juegos de palabras, la manera que tiene Bella Baxter de cortar las palabras a la mitad, hace que se generen otras palabras diferentes. Por ejemplo, Godwin, que es su pupilo, su maestro, lo separa como God. Entonces, God en inglés es Dios, entonces habla de la creación como Dios. Hay muchos juegos de palabras que ya digo que aquí en la traducción se pierden. Aún así es una lectura muy gozosa, muy divertida. Es un libro realmente complejo. La película, la complejidad tiene más que ver con la parte visual. Es una película que está constantemente casi contada con un objetivo llamado ojo de pez mm, que deforma los lados y parece como cuando miras por una mirilla y lo estás viendo todo como si estuvieses en una especie como de pesadilla o bajo algún efecto de algún fármaco o algo. La película tiene esa parte alucinante, pero que tiene que ver más con la parte visual, ¿no? Aquí esa parte alucinante tiene que ver con los diferentes personajes que toman la palabra cuando viene una carta o cuando hay un montón de cambios de formato, de escritura normal a mayúsculas, a un montón de páginas de repente en cursiva porque lo está contando otra persona. Ya digo que es una historia de la que no puedes leer en un bar o en el metro porque puedes perder fácilmente el hilo, ¿no? de lo que cuenta. Ya digo que está contado eh, como que ese libro de McCandless lo ha encontrado las del Rey, y él al final hace unas pequeñas anotaciones con una serie de ilustraciones históricas que, bueno, añaden cosas, pero bueno,
no me ha parecido lo más interesante del libro. Yo creo que ese final perfectamente es prescindible. Podrías no leerlo y no pasaría nada, porque lo único que hace es dar pequeñas aportaciones históricas que realmente eh, te pueden ampliar la historia, pero no te la están mejorando ni... Vamos, se puede, digo, que se puede no leerlo y entender perfectamente la novela, ¿no? eh, la carta final, que es muy diferente al final de la película también. El personaje de Bella tiene una transformación tanto en la película como en el libro, pero en el libro todavía más. Y ese final varía con el tema con respecto a la película, ¿no? Yo siempre recomiendo la lectura, por supuesto, por encima de todo. Siempre recomiendo también ver películas. En este caso, el libro y la película son dos experiencias completamente diferentes y recomiendo mucho, mucho, mucho las dos. Quizá en algunos aspectos me ha gustado más la película, la he disfrutado más. De hecho, partía de la sorpresa, de la historia que no conocía. Y luego, pues al leer el libro, pues ya ha sido, ya partía de que conocía la historia, ¿no? Y eso, quieras que no, pues ya te resta un poco de esa experiencia de la sorpresa, ¿no? Pero bueno, aún así es un gran libro, editado por Libros Walden. Es una reedición, salió en su momento, creo, en Anagrama, me parece que fue, en esos amarillos grandes, pero creo que está descatalogado y ahora los ha sacado Libros Walden, que es una editorial que a mí me gusta mucho, con libritos muy, no sé, muy cuidados, con un catálogo muy interesante. Y bueno, y esta es la recomendación de hoy. Pobres criaturas, de las Lady Rey, es en el libro, y Pobres criaturas, dirigida por Yorgos Lanthimos en salas hasta ahora. Y nada, pues esta es la recomendación de hoy. Venga, chao, nos vemos.